Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, respecto a la primera pregunta de cuál ha sido mi experiencia con enfermedad y, bueno, los síntomas. Pues, en lo particular, de forma pues, personal, mi experiencia con enfermedad ha sido, pues, fue fuerte, ¿no? No fue de sintomatología, pues, leve. De hecho, fue fuerte. De hecho, fue un poco súbito porque no había presentado síntomas en días previos a cuando se presentó el síntoma. A lo mucho, solamente lo que tuve fue dolor abdominal y ya, pero pues no pasaba de ahí. Bueno, en general, los síntomas con los que yo cursé la enfermedad fue un poco distinto a lo que generalmente en los medios o en la televisión o en los carteles generalmente se explican, que es como un cuadro gripal, ¿no? En mi caso no se presentó así, entonces los síntomas con los que yo presenté inicialmente fue dolor abdominal, diarrea totalmente acuosa, líquida, fiebre, dolor muscular intenso y sensación de falta de aire. En general, como yo lo presenté, fue principalmente primero dolor abdominal, evacuaciones diarreicas y fiebre. Entonces, hasta ahí, pues yo pensé que era un cuadro gastrointestinal, ¿no? De alguna infección eh, generado por algún otro organismo. Posteriormente, esta fiebre no se dio porque, a pesar de que me tomé yo medicamentos para controlar la fiebre y medios físicos para disminuir la fiebre, de plano no mejoró, e incluso iba subiendo más y se mantenía alto, ¿no? Posteriormente era fiebre tan intensa, de hecho fue como conjunto, la fiebre, la diarrea, diarrea, fiebre, y después las dos se presentaron juntos. Después se le suma el dolor muscular intenso, un dolor muscular que jamás yo había tenido en mi vida, tanto así que no podía caminar para poderme parar a ir al sanitario o así, tenía que literalmente rodar en la cama para poderme mover y literalmente agarrarme de las paredes, agarrarme de las puertas, caminar con una debilidad, con sensación como si te fueras a caer. Y, y lo que ya me dio como el dato de alarma fue la sensación de falta de aire, ¿no? Es decir, empecé a notar que me hacía falta respirar, entonces tenía que respirar con mayor rapidez y mayor profundidad para sentir que estaba respirando, porque si yo respiraba normal, sentía que no respiraba, ¿no? Entonces, pues ya chequé mi saturación con un oxímetro que tengo en casa y pues me di cuenta que de lo normal, que es la saturación, yo estaba por debajo, este, como 10 puntos por debajo de lo normal. Entonces, pues bueno, mis principales síntomas fueron esos. Bueno, en respuesta a qué medidas de prevención realicé y qué es lo que más tenía miedo para contagiar. Bueno, pues en general las medidas de prevención fueron las que yo creo la mayoría aplica y es tanto lavado de manos de forma frecuente, así también como el uso de cubrebocas, ¿no? Cuando uno va a espacios públicos, a la tienda, cuando tiene que hacer cosas de necesidades, ¿no? Pues ahí es cuando era necesidad de salir, pues. Entonces, llegar a casa, lavarme las manos de forma consecutiva, llevar mi alcohol gel cuando tenía que salir en transporte público para lavarme las manos de forma constante o al menos después de bajar del transporte. Y pues también, ¿no? También la otra es el evitar estar en contacto estrecho con personas, como, como también evitar estar platicando en transporte públicos, porque pues evidentemente esos lugares son lugares cerrados y de alta, y que fácilmente uno se podría contagiar ahí, ¿no? Eso en medida general, ¿no? En medidas generales, mis medidas preventivas, evidentemente mantener la famosa sana distancia, como para evitar justamente cualquier tipo de incidente, ¿no? Que se pueda transmitir por vía aérea. Eh, pues, ¿quién tenía miedo de contagiar? Bueno, principalmente pues yo vivo con mi mamá y con mi hermana, entonces la que me preocupaba más, ante todo, era pues mi mamá, ¿no? Porque ella pues en principio por edad ya no es tan joven, por llamarlo así, tiene sus factores de riesgo y pues tiene el antecedente de tabaquismo, entonces de estar fumando, entonces pues ella es la que más tenía miedo a poder contagiar. Mi hermana evidentemente también, igual, ¿no? Pero solamente que sabía que ella no tenía tantos factores de riesgo, que si se contagiaba pues pudiera evolucionar a mal pronóstico. Entonces, bueno, ese es como mis principales miedos, ¿no? En general. Bueno, contestando la siguiente pregunta sobre si considero que esta enfermedad es contagiable y por qué. Bueno, lo principal es comentar que efectivamente es un tipo de entidad, es un virus, que su vía principal de transmisión es por vía aérea, es decir, pues en el sistema respiratorio es como la forma en la que se adquiere la enfermedad. Y bueno, el por qué, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento acerca de esta entidad, pues este tipo de virus es un tipo de virus de material, que contiene material genético de ARN. Entonces, en principio, son virus como estructuralmente en cuanto a material genético de mayor sencillez, pero así como es de mayor sencillez, tiene esta parte de que de forma fácil puede ir mutando, porque su estructura en cuanto al contenido genético es ARN, es decir, tiene solo una cadena, en lugar de ser ADN, que es doble cadena. Entonces hay mayor probabilidad de mutación en entidades, en virus que tienen solamente esta cadena sola de ARN, ¿no? Entonces, evidentemente eso le da propiedades de evadir el sistema inmunitario, de que expresa diferentes proteínas, ¿no? Entonces, de esta forma es como se pudiera ver. Otra, pues evidentemente el por qué, porque hay otras
ciertas partes del virus que contienen proteínas específicas para lugar, en la cual se pueden ir a lugares específicos de la vía respiratoria, ¿no? Y también de riñón, ¿no? Que también es otra parte. Entonces, también es importante mencionar que se ha visto hasta el momento que es, en cuanto a la parte de ser contagioso, es más contagioso el COVID-19 que la enfermedad por influenza. E incluso la letalidad es más fuerte, la letalidad en COVID-19 que en enfermedad de influenza, ¿no? Entonces, las vías de transmisión, bueno, por ejemplo, yo podría considerar que las vías de transmisión, la principal es la vía aérea, ¿no? En segundo, bueno, pues por autoinoculación, es decir, tener las manos contagiadas por el microorganismo, que te talles ojos, que no se laven las manos y de repente llevemos la mano a la boca por cualquier circunstancia. La superficie se ha visto esta parte tanto, inicialmente lo de la superficie era muy mencionado, después fue perdiendo poder, ¿no? Por diferentes estudios. Pero eso es principalmente. Evidentemente, pues el contacto de persona a persona, es decir, mediante fluidos, en secreción de fluidos mediante besos, evidentemente es una forma de transmisión, ¿no? O de contagio. Sobre si tengo alguna sospecha de dónde me habré contagiado, sí, sí tengo sospechas. Bueno, por ejemplo, yo pues considero que soy una persona responsable en el sentido de que pues no salía a lugares concurridos o a fiestas clandestinas o reuniones clandestinas, ¿no? Eh, entonces, los lugares donde yo estuve en contacto con personas principalmente fue en transporte público, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, acá donde vivo es muy frecuente que el medio de transporte son las famosas combis, que pues tiene la capacidad hasta para 16 personas, ¿no? Dentro de la cabina que tiene. Entonces, pues cuando uno viaja en ese tipo de transporte, y sobre todo si es de mañana, en lugar de tener ventilada la combi, es decir, con las ventanas abiertas, como hace frío, entra el viento a velocidad y así, entonces pues, la tendencia es que cierren la ventanilla. Entonces, además de que pues no todas las personas que se suben a este tipo de transporte pues tienen las medidas, ¿no? Algunos se subían sin cubrebocas, otros medio tosían, otros medio estornudaban, entonces pues ya no sabías ni por dónde irte, ¿no? Entonces, yo creo que el principal lugar de sospecha fue ese, porque de esa forma yo pude, bueno, yo considero, porque pues con mis demás familiares que iban conmigo, pues no presentaron ningún síntoma y pues ellos se cuidaban mucho. Bueno, se cuidan todavía, evidentemente, pero en ese entonces se cuidaban mucho y es pues, de baja sospecha. Entonces mi lugar de mayor sospecha considero que fue el transporte público, ¿no? Y además, por ejemplo, además de esto, de la cercanía que tienes tú con la otra persona dentro de este tipo de transporte y además de que pues el tiempo que uno pasa en ese transporte no son 10 minutos. Bueno, dependiendo a qué lugar vayas, ¿no? Pero sí, el hecho de que, por ejemplo, pues mi recorrido era de mínimo una hora, entonces estás en contacto estrecho con estas personas en un lugar encerrado, en un tiempo de mínimo media hora, 40 minutos, pues evidentemente, pues si alguien está infectado, había probabilidades de que pues yo pudiera contagiarme. Que sí, creo que el riesgo de contagio en el transporte público es alto y qué medidas implementarías para mejorarlo. Bueno, yo creo que sí, sí, el riesgo considero que es alto en el transporte público y depende del transporte público, ¿no? Porque hay buen transporte público y pues, hay mal transporte público. Por ejemplo, el menos en el que yo podría mencionar es como previamente comentaba, este tipo de transporte que es mediante pues las camionetitas, que son llamadas las combis, que pues son cabinas cerradas, que pasa uno pues buena parte de ahí sentado, ¿no? En convivencia con otras personas, que además que no cumplen las medidas sanitarias, ¿no? Y a pesar de que, y otra cosa muy importante, a pesar de que uno le puede decir al chofer, oye, pues se subió alguien que no tiene cubrebocas, o le pides a la persona que se ponga al menos el cubrebocas, mínimo, pues en primera o no lo trae y el chofer pues no hace nada al respecto, ¿no? Porque pues no es como que le importe mucho, la verdad. Entonces, bueno, que de igual forma de chofer a chofer, pero al menos los que me tocaron, pues no. Entonces yo considero que es eso, que uno pasa mucho tiempo en un lugar encerrado con personas, con 16 personas en promedio, en una cabina cerrada, y que pasa por lo menos una media hora en esos lugares. Bueno, pues yo creo que ese es un alto riesgo de contagio por COVID, y más si no llevan medidas precautorias, si la combi no tiene ventilación, es decir, las ventanas están cerradas. ¿Qué medidas podría yo implementarlas para mejorar? Bueno, pues si yo tuviera la posibilidad de poder cambiar ese tipo de situaciones, es pues que los choferes que hubiera un acuerdo entre el mismo transporte sobre decir, al menos no llenar la camioneta al 100%, pero ponle que un 60% que se llene. Es decir, si son 16, bueno, pues al menos 9 personas, ¿no? Evidentemente, esto es o sea, eso es como muy fantasioso, porque la mayoría de las personas eso simboliza que van a haber pérdidas económicas, ¿no? Que es lo que ahorita se está sufriendo más. Entonces, al menos como que, bueno, si en dado caso fuera en un mundo ideal, sería la parte de disminuir el número de fluencia que existe en el transporte público, por ejemplo, en las combis o en el metro, justamente como que no permitir que se sature, ¿no? Mantener ventilación constante, sí o sí uso de cubrebocas, sí o sí uso de alcohol gel, y evitar justamente la plática o hablar por teléfono en ese tipo de transporte, porque pues habla y pues ahí va el virus, ¿no? Entonces,
Yo, si tuviera la oportunidad, fuera eso. También, evidentemente, si fuera la cuestión del metro o del tren suburbano o cosas por el estilo, sería, evidentemente, mayor número de trenes en cuanto a afluencia para evitar justamente que la gente se vaya acumulando en las estaciones y pues, el metro vaya saturado. Entonces, como que sea más constante el fluido del metro para que así pueda haber más distribución de las personas en los vagones, así como en el suburbano. Porque luego, por ejemplo, en el suburbano, mi experiencia es que se tarda pues, casi hasta 20 minutos entre un suburbano y otro. Entonces, en esos 20 minutos ya se juntó una buena proporción de gente y pues bueno, pues ya se va lleno. Entonces, como que no sean tan espaciados estos espacios de espera entre un transporte y el otro. Bueno, esos que son como más controlables, ¿no? Porque si nos vamos al transporte público convencional, como camiones, micros, combis, pues evidentemente ahí pues como tal el Estado o el gobierno no tiene control directo, ¿no? Entonces, por más que nada, porque luego son como acuerdos entre rutas y pues, sindicatos y no sé qué tanto. Entonces, pero sí, esas medidas yo implementaría. Bueno, ahora en cuanto a si tuve secuelas por fortuna, bueno, yo creo que algo muy importante que fue el atenderme de forma rápida cuando presenté los síntomas. Me fui bueno, en el hospital convertible que abrieron en el City Banamex, ahí en la Ciudad de México, en el que estaba cerca de Polanco, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es de que yo creo que, bueno, no desarrollé secuelas como tal, pero justo fue de así como presenté los síntomas ese día de forma inmediata, me fui al triage respiratorio y del triage respiratorio me consideraron como sospechoso, me tomaron la prueba, salió positivo y me metieron al hospital, ¿no? Entonces, evidentemente, el lapso de tiempo en el que se presentaron los síntomas, fue corto, o sea, fue en el mismo día, en ese mismo día me internaron y evidentemente ese mismo día se inició tratamiento, ¿no? O sea, se tomaron laboratorios pertinentes, se inició tratamiento adecuado y yo creo que por ese motivo no tuve secuelas. ¿Por qué? Porque estuve con oxígeno, me dieron anticoagulantes, me dieron, bueno, así que para disminuir la actividad inflamatoria, me dieron glucocorticoides. Y yo creo que eso fue uno de los motivos por los cuales no desarrollé secuelas, pero es por la atención adecuada en el momento adecuado y no dejar evolucionar la enfermedad. Porque yo creo que para que presente secuelas, generalmente se tarda una persona en irse a atender por miedo, por lo que uno considere o porque no hay servicio de salud, que esa es otra cosa muy grave. Entonces, no tuve secuelas, pero yo considero que si hubiera dejado pasar más tiempo, que se hubiera minimizado los síntomas que hubiera presentado, y evidentemente yo creo que sí hubiera tenido secuelas, ¿no? No sé cuáles, pero sí hubiera tenido secuelas.